Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a estar 5 minutos mientras se conectan. Una consulta, más o menos cuántos eran los que estaban conectados en la clase anterior. ¿Alguien sabe? 38. 40. 40. Ya. Vamos a esperar más o menos 5 minutos o si están los 40 empezamos. ¿Alguna duda de lo que se vio ayer? ¿Quedó claro todo lo que es el tema 1? ¿No tienen Sí. dudas? Ya, mientras esperamos a sus compañeros, lo que voy a hacer es pasarles al grupo de los ejercicios que vimos el día de ayer, ¿no? Les envié los archivos, todo lo que serían los prácticos hasta el primer parcial. ¿Sí? Bueno, jóvenes, demos inicio con con el tema número 2, el tema de metrología. ¿Están viendo la presentación en PowerPoint? Sí. Ya. ¿Qué es la metrología? Es la ciencia que más se usa en la parte de la ingeniería, ¿no? Y en cualquier ámbito que hagamos. Y es la forma de expresar algún objeto o hacer alguna comparación. La comparación nos va a permitir tener ciertas magnitudes, digamos, ¿no? Si yo comparo la longitud, voy a obtener la magnitud de longitud. Si yo comparo con la magnitud del tiempo, voy a obtener mediciones de tiempo, ¿no? A eso se refiere. Dentro de los resultados, de las grandes características que se quiere tener en la metrología, es el resultado, ¿no? Saber cuánto mide, saber cuánto hay y la incertidumbre que tiene esa medida, digamos, ¿no? Qué tan preciso, qué tan exacto es la medición que yo estoy haciendo. Entonces,
Como le decía, la medición va a ser la comparación en una cierta magnitud con lo que yo quiero obtener. Desde muy chicos estamos midiendo. Cuando eran niños, jugaron con algún balón, algún juguete y lo colocaban al lado de otro. ¿Para qué? Para comparar cuál es más grande, cuál es más chico. Con el agua, metían la mano en el agua si estaba fría o estaba caliente. Eso era medición, ¿no? Y si están midiendo longitudes, pues van a obtener longitudes. Si están midiendo eh, peso, masa, van a obtener masa. Luego la otra, hablamos de la incertidumbre. La incertidumbre de la medición y como le decía, saber qué tan preciso es. ¿Y qué es preciso? Es cuando yo tengo varias mediciones y que ese conjunto de mediciones se acerquen lo más posible a una medición, a la medición real, ¿no? Y esa actitud es cuando yo obtengo la medición real del objeto, ¿no? Vimos que estuvimos hablando sobre magnitudes físicas, ¿no? ¿A qué se refiere con las magnitudes físicas? A todo lo que yo puedo medir. Otra vez, por favor, recuerde. Aquí está, ¿no? Son todo lo que yo puedo medir. En física yo puedo medir el tiempo, masa, calor, longitud, temperatura, volúmenes, etcétera, 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 ¿no? Potencia, energía. Entonces, como dijimos que hay varias magnitudes, las magnitudes las vamos a clasificar en dos, por su origen y por su naturaleza. Por su origen van a ser las básicas, las derivadas y las auxiliares. Por su naturaleza van a ser escalares, vectoriales y tensoriales. ¿Cuáles son las magnitudes básicas? Las magnitudes básicas, por su mismo nombre, lo dice, que son las que no dependen de nadie más. Son las que yo puedo observar y no tienen una derivación, ¿no? Por ejemplo, la longitud, yo mido longitud, yo mido masa, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia o materia. Las derivadas, ¿cuáles son? Son las que dependen de una o más de las magnitudes básicas para formar, ¿no? Por ejemplo, el volumen. El volumen podemos ver que es esta longitud, ¿no? Por esta longitud, por esta longitud. Entonces yo estoy midiendo en función a la longitud 3 veces para obtener un volumen, ¿no? Luego tenemos la fuerza. ¿Alguien más o menos se acuerda cómo era la fuerza? La fuerza era la masa por aceleración, ¿no? La masa por aceleración. Dijimos que masa era una básica, ¿no? La masa. ¿Y la aceleración qué va a ser? La longitud sobre el tiempo.
al cuadrado. Entonces, estas son las magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque dependen de otras magnitudes. Son la fuerza, presión, energía, cantidad eléctrica, diferencia potencial, etc. ¿Cuáles son las auxiliares? Son las que no se consideran como básicas, pero tampoco son derivaciones de ninguna otra, ¿no? En este caso, las básicas son estas, los radianes. Las auxiliares serían la medición de los ángulos, los radianes. Ahora veamos las magnitudes por su naturaleza. Las magnitudes pueden ser escalares, ¿no? Cuya propiedad que tiene la escalar, que pueden ser representadas por un simple número. No dependen de otra magnitud. Básicamente, las escalares también son básicas, ¿no? Vemos que la longitud, masa, tiempo, temperatura. Yo quiero medir esta tabla. Voy a agarrar una cinta métrica donde yo voy a obtener esta medición. Un ejemplo que sea 4 centímetros. ¿Sí? Yo pues no, Ya. con la carga de señales, A las 4. es para. A las 4 me ocupo. No, Ya, listo, gracias. Esta regla, ¿no? O este pedazo de madera tiene esta longitud. Yo la muevo de esta forma, ¿no? Y esta longitud va a ser la misma, ¿no? A eso es lo que yo llamo una magnitud escalar. Porque no importa la forma, la dirección o el sentido, siempre va a ser la misma. Luego tenemos las magnitudes vectoriales, que estas sí necesito saber cuál es su dirección y su sentido, ¿no? No es lo mismo que yo diga, esta es mi velocidad y se dirige en este sentido. Esta es mi velocidad y que se dirige en este sentido. Si esto sería velocidad en A y velocidad B, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos velocidades? ¿Alguien me podría decir? Está yendo de X a Z y yendo de X a Z. ¿Alguien podría ver cuál es la diferencia entre la velocidad A y la velocidad B? Como les decía, son magnitudes vectoriales. Un vector necesita un sentido y una dirección. Si esa velocidad fuera de un vehículo, el vehículo está yendo desde el punto X al punto Z. En el caso del A, está aumentando su velocidad, ¿no? Está incrementando su velocidad. En el inciso B, está yendo del punto X al punto Z, pero ahora lo que está es bajando su velocidad, se está yendo más lento. Entonces, para las magnitudes vectoriales, ¿no? Se necesita saber dirección y sentido. ¿Vamos bien?
Sí, licenciado. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes tensoriales? Las magnitudes tensoriales son aquellas que van cambiando de acuerdo a las coordenadas del objeto que se quiere medir, ¿no? O lo que se quiere en el sistema de coordenadas al que estamos asociados. Un ejemplo, este vehículo de acá, que ustedes ven en la fotografía, va o viene, según su punto de vista de ustedes. Viene. Sí, viene hacia ustedes, ¿no? ¿Ven al joven que está de camiseta roja en la fotografía? Para él, Sí, el vehículo va o viene, se va, se aleja o se acerca a él. Se va. Se va, se aleja, aleja. ¿no? A eso es, el mismo vehículo tiene la misma velocidad, pero según mis coordenadas, se me acerca. Según las coordenadas del joven, se le aleja. Ahora, según el copiloto del vehículo, ¿el piloto está en movimiento o está quieto? Este va a ser el copiloto y este es el piloto. Según el copiloto, ¿el piloto está quieto o está en movimiento? En movimiento. Está quieto, ¿no? El copiloto está yendo y el piloto está a su lado, está quieto. Para nosotros lo vemos en movimiento, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama magnitudes tensoriales. Cuando las coordenadas que yo voy tomando va relacionada a un punto, ¿no? A un punto de referencia. Entonces, ya sabemos cómo es el tema de la medición. ¿Cuál es la diferencia? La medición, que es nada más que comparar un elemento con una magnitud. La diferencia entre precisión y exactitud es que precisión es el conjunto de valores que se acercan a la medición que yo tengo. Y exactitud es cuando yo tengo un valor real, ¿no? ¿Alguien me podría dar un ejemplo entre exactitud o precisión? ¿No? Si lo podemos ver, vamos a decir que un termostato que controla la temperatura, controla el aire acondicionado, tiene una precisión de 2 grados. ¿No? Tengo mi termostato, este es mi cuarto, y aquí está mi termostato. Yo digo que tiene una precisión de 2 grados. ¿Qué significa esto? Que si este termostato me está marcando 23 grados, realmente puede estar en el ambiente a 24 o a 22, ¿no? Cualquiera de estos dos valores estarían dentro de mi rango de precisión. Ahora, si yo digo que mi termostato está leyendo 23 grados exacto, es que la temperatura en este punto es de 23 grados, ¿no? A eso se refiere entre precisión y exactitud. Esto es bueno que lo aprendan bien porque
ustedes que hacen programación trabajan mucho con estos parámetros. Es decir, quieren programar un ascensor, tienen los pisos, van a poner un sensor acá, otro sensor acá y otro sensor acá. Para que cuando lleguen a este punto, se frene el equipo, ¿no? Se frene la caja del ascensor. Entonces, ¿qué necesitan colocar? Un detector que que tenga una precisión desde aquí hasta acá, más o menos 3%, más o menos 2 centímetros, más o menos lo que necesite. Y necesitan tener otro con una exactitud acá para que esté nivelado la caja con el piso, ¿no? Y eso ustedes reciben la señal y programan cuando se para, cuando arranca o a qué velocidad tiene que moverse el equipo. Entonces, tomen en cuenta eso. Vamos, ya identificaron bien cuáles son las básicas, las derivadas, las auxiliares, las tensoriales, vectoriales y escalares. Entonces ahora lo que continúa es ver el análisis dimensional, ¿no? ¿Para qué nos sirve estudiar el análisis dimensional? Para poder expresar correctamente nuestras fórmulas en física. Entonces nos vamos a basar en lo que son las magnitudes básicas y la vamos a representar con letras mayúsculas. Para poder obtener o hacer operaciones de análisis dimensional, lo que comúnmente se utilizan son los corchetes, ¿no? Para decir que yo estoy haciendo un análisis dimensional de una fórmula, voy a usar los corchetes. Si yo quiero hacer el análisis dimensional de la masa, esto es masa mayúscula. Del tiempo, su análisis dimensional es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos análisis dimensional? No podemos hacer operaciones en diferentes dimensiones. Como se dice, si yo tengo manzanas, puedo sumar manzanas. Si tengo peras, puedo restarle peras, ¿no? No puedo agarrar, tener manzanas y decir cuántas peras me quedan. Si me como, tengo 5 manzanas, me como 4 peras, ¿cuántas uvas tengo? ¿No? No se puede hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, en el análisis dimensional tienen que ver las ecuaciones de la física o las magnitudes físicas, se tienen que sumar, restar en las mismas magnitudes. Ahora, las operaciones de multiplicación y división sí se pueden hacer en diferentes magnitudes. Y esto nos da como resultado expresiones distintas. ¿Alguien me puede decir qué tipo de magnitud es el primer inciso? De longitud. Esto es longitud por longitud por longitud. Longitud al cubo. ¿Qué magnitud me presenta? Volumen. Volumen. Masa por longitud por longitud. Ya. ¿Qué magnitudes me presentan? Masa por longitud al cuadrado.
¿no? Esto podríamos expresarlo kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Podría ser una expresión muy similar a la densidad o a la presión. Entonces, eso es lo que a eso se refiere. Ahora, cuando se hace análisis dimensional y si yo estoy haciendo división, siempre tiene que este valor subir. Entonces, por la propiedad de los exponentes, dijimos a la n sobre b sobre b a la m, esto era perdón, a la m, esto es n menos m. O si yo tengo 1 sobre a la n, lo mismo que decir a la menos n. Siempre en las propiedades, en el análisis dimensional, este valor que está dividiendo tiene que subir. Entonces lo van a expresar de esta forma, para un análisis dimensional correcto. Ahora, para hacer el análisis dimensional, para los grados, los números naturales o exponenciales o números quebrados, su dimensión siempre va a ser 1, ¿no? Solo las ecuaciones físicas que están en distintas magnitudes tienen análisis dimensional. Por un ejemplo, yo tengo B es igual a 4 veces la distancia sobre el tiempo. Este es 1, ¿no? Análisis dimensional de B es igual al análisis dimensional de 4 sobre análisis dimensional de la distancia sobre el análisis dimensional del tiempo. Vendría a ser análisis dimensional de B igual a 1 por la distancia que lo medimos, longitud, y el tiempo en tiempo, ¿no? Perdón. En tiempo. Quedando como resultado, este que está aquí abajo va a multiplicar con el signo inverso. ¿Quedó claro hasta aquí, jóvenes? No hay problema. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Cuando yo tengo mis dimensiones en un exponente, todo este exponente es igual a 1, ¿no? Quiero hallar el valor de K. ¿En qué dimensiones está K? Yo puedo decir que Y, análisis dimensional de Y, va a ser el análisis dimensional de K por E, o el análisis dimensional de K por T. No. Este todavía no sé cuánto vale o en qué dimensiones está. Esto es 1
todo esto K por- Entonces, yo voy a analizar esto. Yo sé que todo esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Análisis dimensional de K por análisis dimensional de T es igual a 1. Análisis dimensional de K va a ser igual a 1 sobre el análisis dimensional de T. Esto me da como resultado que es 1 sobre T mayúscula, donde K va a ser T a la menos 1. El análisis dimensional de K y T a la menos 1. Entonces, el análisis dimensional de Y viene a ser T a la menos 1 por 1, T a la menos 1 por T, y esto es 1, ¿no es? Entonces, todo esto queda aquí el análisis dimensional de Y, T a la menos 1. Y así tendrían que resolver lo que es el análisis dimensional para su presentación. ¿Quedó claro, jóvenes? Para que pasemos al siguiente punto, que es el sistema de unidades. Ya. Como dijimos, la metrología se encargaba de medir, hacer mediciones, valorar qué tan reales son esas mediciones, qué tan precisas son esas mediciones y qué tan exactas son las mediciones. De acuerdo a lo que yo voy midiendo, existen diferentes magnitudes, ¿no? Como les decía, si yo quiero tener papas, tengo que contar papas. Si quiero tener limones, tengo que contar limones. Entonces, para eso también se utilizó el sistema de unidades. El sistema de unidad inicial fue el sistema inglés o anglosajón, si se van en término, que lo que hacían era inicialmente comparar lo que estaban midiendo con las partes del cuerpo, ¿no? Si ustedes quieren representar algo, medir algo, siempre dicen, oigan, necesito un pedazo de cuerda. Qué tan grande lo necesito de este tamaño, ¿no? Abre los brazos, lo necesito que me cubra desde la punta de los dedos hasta el pecho, y así fue lo que surgió este sistema inglés, comparando inicialmente con las partes del cuerpo, con objetos conocidos, ¿no? Una yarda, un pie, un codo, una pulgada. ¿Alguien sabe cuánto es una milla? ¿O cómo midieron una milla? No, La milla lo midieron fue lo que podía correr un caballo en una hora. El recorrido, lo que avanzaba el caballo en una hora, eso era una milla. Si ustedes ven en el término codo, muy poco se usa, pero en la marítima,
lo que tienen mar, lo usan muy seguido, digamos, ¿no? En la distancia del codo a las puntas de los dedos. Entonces, a eso se refería con el sistema inglés. El sistema métrico, ¿no? Le aparece el sistema métrico que compara, ¿no? Que es como un sistema más actual, hace comparaciones ya más científicas. El, el metro lo sacan de acuerdo a la distancia del Ecuador a, a París. ¿Por qué a París? Porque en París estaba el centro donde estaban todas las eminencias científicas, digamos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, de la línea del Ecuador hasta París, ¿cuál es la distancia? Y esa distancia la vamos a dividir en 10 millones de partes, y eso es lo que se va a obtener como el metro. El segundo, ¿alguien sabe cómo se sacó el segundo? ¿Alguien se imagina cómo se determinó que ese tiempo equivale a un segundo? Agarraron una gota de agua a temperatura ambiente y la dejaron caer de la altura de 1 metro. Ese tiempo que tardó en caer, eso va a ser un segundo. Entonces, así se fueron determinando lo que son los sistemas de medición, ¿no? Sistema inglés y el sistema métrico. Dentro del sistema métrico hay otro subsistema, digamos, ¿no? En el sistema métrico tenemos el sistema MKS, que hace referencia al metro, al kilogramo y al segundo. Tenemos también el subsistema CGS, sistema segesimal, que es al centímetro, al gramo y al segundo. Entonces, aquí podemos ver que aparece también el sistema internacional. En el sistema internacional se basa prácticamente en el sistema métrico, ¿no? Pero ahora toma en cuenta como la longitud el metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. Esto es necesario que lo aprendan muy bien, porque ¿cuál es la diferencia entre la matemática y la física? Que en la matemática solo dependen de números. En la física nosotros dependemos del número y aparte de la magnitud en la cual se está midiendo algo, ¿no? ¿Alguien me puede decir si con 5 podés comprar una empanada? ¿Con 5 podés comprar 1 kilo de arroz? Se puede. ¿Se puede? Y si yo te hubiera dicho que son 5 piedras, ¿podrías comprar 1 kilo de arroz? No se puede. No se puede, exacto. En la física necesitamos la magnitud en la que estamos trabajando. Necesitamos decir, bueno, si yo voy a colocar una barra donde los soportes, ¿no? O mejor dicho, esta barra me tiene que soportar 140, ¿no? Esta es una barra de hierro de 2 milímetros de grosor. Si esta barra me soporta 140, no sé, porque pueden ser 140 kilogramos
como pueden ser 140 toneladas o pueden ser 140 gramos, ¿no? Entonces siempre no se les olvide que deben colocar las magnitudes físicas en las que se están trabajando. Hay casos que uno a veces se equivoca o no le corrigen bien los exámenes o no lo toman en cuenta por simplemente que no utilizó las unidades correctas o las magnitudes correctas. Y se lo digo por experiencia. Yo tuve un examen, me acuerdo una materia, de que tuve un examen para encontrar una corriente, ¿no? Una corriente. Hice todo el cálculo y me acuerdo que me salió 3.5. Yo lo puse así, corriente 3.5. Yo venía haciendo mi cálculo donde decía voltaje, o sea, 45 voltios o dividido entre 3.38 watts, cosas así. Pero cuando puse mi resultado, puse directamente I igual a 3.5. ¿Qué ocurrió? Numéricamente estaba bien, pero el docente de la universidad me dijo mal. Yo le dije, ¿por qué? Le expliqué cómo y desarrollé todo. Me dijo, no, pero está mal. Yo no sé si tu corriente es 3.5 miliamperios o 3.5 amperios. Es decir, pero si vengo resolviendo todo bien, pero para que veas 3.5, una corriente de 3.5 miliamperios, no te pasa nada, ¿no? Si te pasa una corriente de 3.5 miliamperios, a tu cuerpo no le pasa nada. Si te pasa una corriente de 3.5 amperios, te mata. Ahí está la diferencia entre esto y esto. Entonces, hoy estamos viendo mediciones, magnitudes y sistemas de medición. Siempre manejen que en la física se necesita la parte numérica y la parte literal, que es la parte de la magnitud. Porque para cálculos así de sencillo pueden haber consecuencias, digamos, ¿no? Y el siguiente punto es la transformación de unidades. ¿Esto para qué se hizo? Para poder comparar un sistema con otro sistema. Para poder trabajar de un sistema que lo manejan en unos países a ciertos sistemas que lo manejan en otros países, ¿no? Entonces, tiene su equivalencia. Una yarda es igual a 3 pies, o decir lo mismo que 91.44 centímetros. Una pulgada, ¿cuántos centímetros hay en una pulgada? Con 2 decimales. ¿Alguien sabe? Ahí lo ven. 2,54. 2.54, ¿no? Entonces, este sistema de transformación es para comparar. En la actualidad se está queriendo unificar todo el sistema internacional, pero vemos que no es así, por algo muy sencillo. ¿Alguien ha acompañado a su mamá al mercado? ¿Alguien ha hecho compras en el mercado? Sí, La papa
¿A cómo está? Un valor aproximado, A 6 el kilo. 6 el kilo. Eso lo conseguís en la tienda, en la venta del frente de tu casa, en el Qué mercado de barato. abasto. Yo sé que si vos vas al abasto, te van a decir 60 pesos la arroba, ¿no? Perdón, vamos a colocarlo esto como debería ser. 6 bolivianos el kilogramo. La papa es 60 bolivianos la arroba. ¿Esto en qué sistema está? Sistema internacional. ¿Y esto en qué sistema? Sistema inglés, ¿no? Mezclamos los sistemas de unidades. Entonces, es bueno siempre saber cuántos kilogramos hay en una arroba. Una arroba aproximadamente tiene 12.5 kilogramos. O sea que aquí tenés, ¿no? Aquí te están cobrando más barato que acá. Si fueran 10 kilos, te valdrían 60, pero estás ganando 2.5 kilogramos. Entonces, para eso es bueno saber las conversiones, para poder identificar, poder hacer comparaciones de en qué sistema de unidades está. ¿Vamos bien, jóvenes? Eso es. Eso Sí, sería todo la parte teórica del tema número 2. El tema de metrología. Haciendo un resumen, es la ciencia que estudia la medición, que era una medición, era poder hacer una comparación con una cierta magnitud. Dentro de esta ciencia también se estudia lo que es la precisión y la exactitud. La precisión, que es el conjunto de mediciones que se aproximan a un valor exacto, a un valor real. Y la exactitud es cuando nos acercamos a ese valor real. Las magnitudes físicas se podían diferenciar entre básicas, derivadas y auxiliares. O también en las escalares, vectoriales y tensoriales. Las básicas son las que no dependen de ninguno. Las derivadas son las que dependen de otras básicas para recién estar representadas. Un caso, la presión es kilogramos sobre centímetros cuadrados. Kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Esto dijimos que era en magnitud de la masa y esto longitud a la menos 2, longitud al cuadrado, ¿no? Entonces, las derivadas son las que dependen de las magnitudes básicas.
Las auxiliares no dependen de ninguna de las dos, pero tampoco lo puedo considerar como si fuera una base. Están ahí, te sirven. No, no tiene derivada, pero no es una básica. Las escalares solo necesito tener un valor para poder hacer una medición, ¿no? Dijimos que teníamos una regla, medía 4 centímetros, no importaba si yo la ponía a lo vertical, a lo diagonal, siempre iba a estar midiendo lo mismo. Pero las vectoriales son aquellas que dependen de la dirección y el sentido en el cual están. Hicimos el ejemplo con las velocidades, que puede ser una velocidad que está yendo hacia adelante, pero se está frenando. Está yendo hacia atrás, pero se está acelerando. O sea, va subiendo su velocidad. Entonces, todo eso es necesario conocer para las magnitudes vectoriales. Las tensoriales son las que van a depender del eje de coordenadas del observador, o las que se están asociando para hacer las mediciones. Vimos que para hacer el análisis dimensional se usa como signo de operación los corchetes. Las magnitudes van expresadas en letras mayúsculas. Si yo quiero hacer suma y resta de magnitudes, tienen que ser de la misma especie, tienen que ser iguales. Si quiero sumar y multiplicar, ya puedo combinar las magnitudes. En el análisis dimensional, si es de algún número cualquiera, exponente o logaritmo es igual a 1. Y que siempre que esté haciendo un análisis dimensional, el denominador, el valor que va debajo de la división, tengo que subirlo, pero para subirlo lo tengo que cambiar el signo del exponente. Hicimos un ejemplo para sacar el valor dimensional de K. Hablamos de los sistemas de unidades, cuyo fin es que sea homogénea y uniforme las magnitudes que voy a medir, o poder comparar con algún valor en sí. El sistema inglés era el sistema que utilizaba mayormente las partes del cuerpo en comparación, mientras que el sistema métrico ya fue tomando en cuenta, por ejemplo, el radio de la Tierra, la distancia entre el Ecuador y París. Dentro del sistema métrico se encuentra el sistema MKS y el sistema CGS. El MKS es metros, kilogramos, segundos. CGS es centímetros, gramos, segundo. El sistema inglés es pie, libra, segundo. Y también estaba el sistema internacional, que dijimos que era metro, kilogramos, segundo. Y vimos que si tenemos si tenemos un sistema, podemos convertirlo a otro sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
¿Está claro? ¿Le faltó algo? Sí, está claro. ¿Esto lo va a enviar al grupo de WhatsApp? Sí, eso lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Lo tengo, vamos a... Aquí están todos los que son los cuestionarios, los problemas propuestos. Esto no es. Presentaciones, videos, enlace, cronograma. Les... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalizado. Tengo un Excel, lo voy a buscar, donde está todo lo que, las conversiones que van a necesitar. Esperen un momento. Mientras tanto, si tienen alguna otra duda o algo que quieran consultar, quieran preguntar. ¿No tienen dudas, jóvenes? ¿Cómo van a hacer análisis mencional? Ustedes pueden ver, ¿dónde estamos? ¿Están viendo? Estoy en el banco de preguntas. Y el día de ayer vimos hasta los 223. Y la 223 habla todavía de los prefijos. Y sufijos. Y la 125. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, Ya. Me dice, ¿cuál es de estas magnitudes física? Es derivada. La longitud, la potencia, el tiempo, la masa o ninguna. potencia. Potencia. Exacto. Inciso B. Ahora, aquí viene esta pregunta. La 127 dice, la velocidad de un móvil es de 5 metros
sobre segundo. Determinar en kilómetros sobre hora. ¿Cuál de los incisos es? Inciso B. Vamos a hacer un poquito de transformación para que lo veamos. 5 metros sobre segundo. Yo sé que 1000 metros hay en un kilómetro. Metros con metros se van a ir. Y 3600 segundos hay en una hora, ¿no? Segundos con segundos se van a ir. Ceros con ceros se van a ir. 10 quedarían 2. Esto quedarían 1. 2 quedarían, se van con esto. Y esto quedarían 18. ¿No? 18 kilómetros sobre hora. Ahora, ¿vieron? 18 kilómetros sobre hora. ¿Cuál de estos incisos es el correcto? ¿O debería ser el correcto? B. B. Ninguno. El E. ¿Por qué le digo debería ser el correcto? Porque no tiene la unidad. no tiene la magnitud de la velocidad. Exacto. Ustedes en su... Vamos a limpiar la pizarra un poquito. Aquí en su banco de preguntas van a encontrar esto. Alguien me va a decir, ah, pero ya me dijo que lo buscara en kilómetros sobre hora. Está bien. Lo estaba como que asumiendo, pero aquí igual te dice, ¿cuántos milímetros equivalen un metro? ¿Por qué no puse 1, 10, 100, 1000? No, le puse 1 milímetro, 10 milímetros, 100 milímetros, 1000 milímetros. ¿No? Aquí viene a ser lo mismo. No coloca las unidades. Aquí colocó las unidades. Aquí colocaron las unidades. Aquí ya no colocaron unidades. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Ustedes cuando trabajen con expresiones físicas, siempre coloquen la magnitud en la cual están trabajando. Siempre coloquen la magnitud en la cual están trabajando. Cuando no la coloquen, es como no se van a entender en qué se quiere trabajar. Pero para su examen, ocurre de que dijeron este valor, 25 megámetros. ¿Cuánto es 25 megámetros? ¿Se acuerdan? Ayer vimos prefijos con E mayúscula. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Dijimos que era un número muy grande, ¿no? Entonces yo lo puedo multiplicar por 10 elevado a un número, ¿no? A un número. ¿Cuánto es el valor de m? 6. 6. ¿No? ¿Los acuerdan? Deca
era 1 kilo es, perdón, kilo es 3, mega 6, giga 9, tera 12, penta 15 y así sucesivamente, ¿no? Y cuando eran números muy pequeños, va con deci, es menos 1, centi es menos 2, mili es menos 3, nano menos 6, micro menos 9, pico menos 12, ¿no? No se olviden que estos son prefijos para anotar números muy grandes o muy pequeños. Entonces, jóvenes, hasta aquí sería el día de hoy. Mañana vamos a resolver todo lo que es el banco de preguntas. Y si no da tiempo, vamos a resolver los problemas propuestos, o si no, lo dejamos para el día lunes, ¿no? Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. No. Bien, conmigo sería entonces hasta mañana. Mañana vamos a pasar normalmente a las 2:30 a 4. Han visto que estos temas, por ser sencillos, han sido rápidos. Quizá los temas más complicados nos lleven más tiempo, pero estamos dentro de lo planificado. Bueno, jóvenes, que tengan buena tarde. Estudien, prepárense. Les voy a pasar las presentaciones y les voy pasando también los enlaces de los videos. Bueno, hasta mañana. Hasta luego, docente.